una vez más en el sello personal del egresado de la Universidad de Antioquia. ¿Qué es lo que hace típico o diferente a un egresado de la Universidad de Antioquia en relación con otras universidades y qué hace él para darle un talante personal al ejercicio profesional? En esta ocasión tenemos a Orlando Gallo Izaza. Él es un hombre, digo yo, polifacético. Él dice que es bifacético, que es abogado y es poeta, pero vamos a ver que nos cuente. Orlando, muchas gracias por venir. A ustedes. Bueno, ¿qué es eso de talante propio del egresado universitario de la Universidad de Antioquia? ¿Qué se puede entender? No sé, pues uno no lo percibe mientras está aquí, mientras está inmerso en la ciudad universitaria haciendo su carrera, pero al salir a la vida laboral, indudablemente se ve un contraste en mi caso, con los abogados con los que me tocó convivir o me ha tocado. Hay una perspectiva distinta, hay un espíritu crítico, que eso puede ser un lugar común, pero es una mirada, digamos, inconforme, no cuadriculada sobre la vida del país, sobre el trabajo. Hay una manera de percibir las cosas menos desde lo evidente, más desde lo crítico. El grado suyo fue hacia 1985, 87. 87, yo 87. Egresado del 85, pero me gradué en el 87. Plena turbulencia de la universidad, mejor dicho. Ese año fue el paro más largo que tuvo esta universidad, mejor dicho, el cierre. Sí, yo empecé en el 78 en la Universidad de Antioquia, me demoré 9 años haciendo la carrera. Me tocaron unos conflictos complicados, disturbios incluso con muertos en un momento dado, y compañeros detenidos. Uno de ellos incluso pues en su momento fue detenido injustamente, claramente injusto por las autoridades, sindicado de haberle quebrado los dientes a un policía con una piedra. Yo estuve todo el tiempo viendo la crema de la buceta con él y no vi que no arrojó ningún artefacto, y me tocó ir después a declarar a la Cuarta Brigada en el Consejo Verbal de Guerra que le hicieron. Estuvo más de 3 meses en la cárcel. Acusado de terrorismo. El hombre más juicioso del mundo. ¿Y qué pasó? En este momento el representante en Colombia de Amnistía Internacional. Eso encaminó su vida hacia la defensa de los derechos humanos, pues las paradojas de la vida, pero me tocó una época realmente conflictiva. Bueno, ¿y uno cómo hace para resistir a los comentarios de la familia y de los amigos cuando está en una universidad que se demora, en vez de 5 años, 9 para una carrera? ¿Usted qué está haciendo allá? ¿Por qué se demora tanto? Pásese para otra, miren, tal otra se va más rápido. No, realmente mi condición económica era claramente que Antioquia era la única opción. Era un obrero de fabricato, escasamente pues, nos podía dar el estudio a todos y solo podía estudiar en la Universidad de Antioquia, cuyos pagos de matrícula eran muy bajos. Entonces, opción distinta a la Universidad de Antioquia no había. Entonces, no sé, el tiempo pasaba, había otra dimensión del tiempo, pero de todas maneras sí fue complicado porque mi papá, poco tiempo después de yo graduarme, que fue una gran alegría para él, falleció. Pues realmente son cosas que no logró ver como mis éxitos profesionales que pude tener inicialmente. Eso. En todo caso, sí, la familia sí, de la Antioquia lo miraban a uno de soslayo, pues como pues esos terroristas. ¿Como que tiene que pesar o qué? Esos guerrilleros, esos. Entonces, con el mundo de tirapiedras que hay allá. Yo era el más miedoso del mundo, pues. Realmente yo salía, es papa y yo salía corriendo, ¿no? Ese día me tocó, pues, como curiosear, creo que fue la primera vez, la quema de una buceta en Barranquilla, y era como un espectáculo y el susto porque no había realmente por dónde huir. Claro. Pues terminé corriendo hacia la puerta de ingeniería, corrí hasta la 45 en Manrique, pues fue una cosa increíble. Pues no imaginaba que tuviera tal estado físico, pero el susto era tremendo. Claro, claro. Bueno, y el ejercicio profesional, ¿cómo sale de la universidad? ¿Se vincula de una vez al litigio? ¿Empieza a litigar o no? No, inicialmente yo hubo una convocatoria de la Contraloría General de la República y me fui abogado de la Contraloría General de la República, pero un año nomás ante la DIAN, en la auditoría ante la DIAN. Me encaminé por el derecho tributario inicialmente, pero al año realmente esto que parecía es que ser carrera, concurso, era una entidad muy politizada y yo no era ficha política de nadie. Al año me sacaron. Curiosamente, pues paradójicamente en el momento había nacido mi hija, estaba bebé. Eso fue muy descorazonador estar sin empleo. Claro.
Entonces empecé a litigar en la oficina de mi suegro, que era abogado. Él me amparó, me ayudó no cobrándome pues ningún emolumento por estar ahí. Me fui encaminando con el litigio, inicialmente difícil, pero me fue gustando. Incluso el derecho me gustó más ya en el ejercicio que en la misma teoría en la universidad. Fue ese tiempo de litigio. Pero al cabo de los años, y también después de 17 años en el litigio, hubo un concurso de la carrera judicial. Tuve la fortuna de pasar para magistrado de sala laboral y hace 10 años estoy en el Tribunal Superior de Medellín. Por el lado del derecho laboral. Derecho laboral, que siempre era lo que yo ejercía y trabajaba. Correcto. Bueno, y ahí empezó entonces una carrera administrativa. Sí, la carrera judicial. Judicial, sí. sí. Que es realmente una carrera donde uno tiene una estabilidad, no depende del vaivén político. A uno realmente, si lo van a, pues para salir uno de ese cargo, tiene que ir por un disciplinario, por una conducta indebida. Pero es una de las pocas carreras que funcionan en el país realmente la judicial. Concursos de méritos. Y yo precisamente en el derecho laboral, que no en balde también, como egresado de la Antioquia, hijo de un obrero de fabricato, finalmente me encaminé por esa área, que no era la que más me hubiera gustado en la Universidad de Antioquia tampoco, porque teóricamente no era que fuera muy interesante. Claro, entonces lo que siguió fue el ejercicio centrado en el derecho. Sí. De todas maneras había una pasión de la que vamos a hablar más adelante, pero claro. Entonces antes de que vamos a ese punto, veamos un corte y regresamos para que hablemos con los televidentes. Orlando Gallo Izaza, egresado de la Facultad de Derecho de la universidad. Bueno, uno sabe que todas estas carreras tienen un buen contenido práctico, pero también tienen un contenido teórico muy fuerte, tienen en el caso particular pues, del derecho, y más con la escuela donde estuvo el doctor Carlos Gaviria, pues hay un buen contenido de filosofía del derecho, teoría del derecho, etcétera. ¿Sirvió eso para algo en la formación profesional de Orlando como tal, que lo diferencie de otros? Sí, digamos que ese bagaje humanista, pues que en esa época todavía las carreras tenían una dosis de humanismo y uno empezaba viendo sociología, economía, ciencia política. A mí me gustaron mucho. Teoría del conocimiento, la vi con Gustavo Valencia, fue un curso maravilloso y la gente era diciendo, pero ¿cuándo aterrizamos en lo jurídico? Y yo en cambio estaba feliz con esa parte y después me tocó ser alumno del maestro Carlos Gaviria, vi 3 cursos con él. Entonces digamos que eso sí le da a uno una dimensión más universal de que el derecho no lo es todo y de que no todo se reduce a los códigos y a aprenderse una normatividad. Entonces eso sí me hizo, pues sentí como el contraste. Incluso desde el comienzo de la carrera, como le digo, la gente que estaba anhelando cuando les daban procedimiento civil, procedimiento penal y que se sentían abogados desde el primer semestre y quienes como yo pensábamos que era un ejercicio de humanidad y de trabajo con la gente, pero también lo que usted menciona del trabajo de lo teórico, también ese aterrizaje en lo práctico complicado, porque los consultores jurídicos funcionaban, pero no tenían esos alcances que pueden tener hoy en día, y un expediente para uno era algo muy exótico, la vida en la calle, eso es duro al comienzo, pero ese bagaje sí le da a uno otra mirada sobre el mundo jurídico. Claro, pero entonces en un tribunal, por ejemplo, en el tribunal ustedes hasta allá alcanzan a llegar a esas discusiones entre abogados, unos de formación técnica y otros de formación más humanista, y se alcanzan a ver corrientes. Por ejemplo, en los últimos 10 años uno alcanza a percibir en Colombia que hay una especie de macartización. Estos son humanistas, por lo tanto son castrochavistas y procomunistas, y estos son técnicos, civilistas, constitucionales y asépticos, algo así como impolutos, solo saben aplicar la ley. Esto se da en el tribunal. Sí, realmente hay quienes creen que el derecho no tiene que ver nada con la política ni con lo que es la aplicación directa de la norma, pues como el juez por donde la ley habla, por cuya boca habla el juez. Pero también existen compañeros, muchos, en el tribunal, en los juzgados, que entienden que siempre hay una filosofía en la interpretación de la norma, pues que la norma nunca es blanca, negra, hay una cantidad de matices, donde todo eso que aprendimos
y que nos formó en la Universidad de Antioquia nos da una capacidad de discernimiento. Indudablemente ese tipo de enfrentamientos ideológicos o las diferencias son evidentes, pero son cosas de las que nos cuidamos mucho porque nos está totalmente prohibido la participación en política. Entonces casi como todo es político finalmente y se vuelve eso, podemos ser sujetos de una investigación disciplinaria por una participación en política en un momento electoral, digamos. Entonces son temas cuidadosos. Sí, pero digamos entendiendo la política como militancia en partidos y en organizaciones, pero el contenido político del Estado, por ejemplo, el contenido político de la ley, los enfoques ideológicos que hay en el trasfondo de toda interpretación jurídica, eso claro. Se discute. Sí, sí se discute. Digamos que yo creo que los compañeros, digamos, de la sala penal o digamos, en la jurisdicción constitucional, nosotros somos jueces ordinarios y jueces constitucionales, donde más están los principios y la filosofía es en las decisiones como jueces de tutela. Correcto. Entonces ahí sí, realmente es donde más aflora el contenido político de nuestras posiciones, el contenido, digamos, de avanzada o de retrógrado de quienes hacemos esos fallos. Pero sí, esas discusiones se dan y tenemos también unas reuniones que son como salas plenas donde no son los asuntos que están a nuestra decisión como jueces, sino asuntos administrativos muchas veces, donde también se pueden identificar pues, las posiciones políticas y se dan unas discusiones muy interesantes porque hay gente que aporta mucho realmente. Bueno, ¿hay alguna experiencia así particularmente dura en el tribunal para tomar alguna decisión en lo laboral? Que usted se acuerde, que diga, vea, esto particularmente me dio mucho trabajo. Pues una decisión que tomé la semana pasada, porque es una posición de la Corte Suprema de Justicia respecto a la posición, a la pensión de vejez por tener hijo inválido. Entonces, la norma aparentemente exige solo como requisito, tengo un hijo inválido, trabajo y tengo las 1.300 semanas para pensionarme, en cualquier edad puedo pedir la pensión anticipada, aunque tenga 42 años, 45. Pero la Corte le da una línea interpretativa en el sentido de que no basta eso, sino que es necesario que mi presencia física sea necesaria en la casa para el cuidado personal de ese sujeto. Entonces, sentí que en ese momento, digamos, que podía estar renegándole esa pensión a ese señor, estaba siendo muy estricto con la norma, pero es que también uno tiene que pensar con los criterios de un sistema, de un fondo, de una solidaridad. Ajá. Entonces, es decir, quien falla con el corazón prevarica, eso es un viejo apotegma. Entonces, eso fue duro, pero continuamente, porque en mis decisiones, que son muchas veces sobre pensiones de muerte, pensiones de invalidez, uno porque se olvida del tema, pero siempre una señora viene a reclamar una pensión porque su esposo murió. Entonces ese señor murió y eso es un drama, la muerte siempre es un drama. Si uno se pone a ser tan sentimental, entre comillas, con cada decisión se paraliza y no puede actuar. Hay que ser un poco más práctico y es como el endurecimiento de la mirada que es necesaria para que el Estado funcione. Claro, claro. Es que ese equilibrio entre lo que uno dice como justicia social, como el deber ser, lo que se debería hacer y lo que realmente se puede hacer, claro, es un momento de alta tensión. Es complicado, sí. Incluso yo como era litigante, uno como litigante siempre busca la norma que favorezca a su parte, a su cliente, y todos me decían, vas a estar allá, vas a cambiar de posición, digamos, y no es que uno cambie, digamos, porque uno está en una institución, y no puede ser la rueda suelta totalmente, ni puede ser el iconoclasta. Hay un enfilamiento, hay una jurisprudencia que hay que obedecer, hay que respetar unas líneas, pero si esas discusiones en esos momentos sí se dan, y son la mirada desde los principios de la seguridad social, de la progresividad, pero toda decisión difícil. Tal vez la más difícil fue la primera, que cuando fui juez laboral en Bello, que estuve 6 meses nomás, era también una decisión sobre una trabajadora que echaron de Fabricato porque se robaba unas bolsas de estas en las que empacaban el algodón o algo, pues era una cosa irrisoria, pero esa decisión me mantuvo en vela durante varios días y fue muy difícil tomarla. Cada decisión es un drama, el drama de la persona que despiden y su trabajo es lo único que tiene, es muy complicado. Bueno, ahí ven ustedes una persona que tiene clara su racionalidad acerca del derecho, acerca de lo jurídico, acerca de la justicia.
Vamos a ver a la última parte, después de un corte, cómo tiene otra dimensión que ha aflorado aquí por los laditos, y es que es poeta. Ya nos vemos. Estamos hablando con Orlando Gallo Izaza acerca de su vida profesional. Hasta aquí llegó el abogado. Vamos a ver, es la otra dimensión, el poeta. ¿Cómo se combina ese asunto de ser juez, bueno, abogado, juez y poeta? Pues realmente, primero fui poeta, digamos, como una vocación, un gusto, desde el bachillerato, y siempre he tenido la literatura como un norte en mi vida. Y creo con Martha Nussbaum que los jueces debemos leer buena literatura donde el hombre está en toda su dimensión. Entonces yo concilio las dos situaciones y en ambos casos trabajo como le contesté hace 35 años a José Fernández Gómez ante la misma pregunta o parecida. Trabajo con el lenguaje, ¿cierto? En el caso del derecho es un lenguaje como apolillado, dije en ese momento, como de expedientes, acartonado, y la poesía es un lenguaje, digamos, más libre, pero no es tan simple. Son ambos lenguajes que últimamente he pensado, lenguajes que cambian el mundo. Una decisión que un juez toma o que tomo yo como magistrado modifica la situación de una persona o de varias. Un día tomo una decisión y esa persona queda con pensión o sin pensión. Su vida puede depender de esa actuación mía institucional. Y el poema, como me ha sucedido a mí, un poema revelador, pues puede cambiar la vida, pues te cambia, te conmueve, te toca el espíritu, te modifica la mirada. Entonces siento que ambos lenguajes modifican el mundo y trabajo con ellos. Me parece que trato siempre, pues la poesía es como, obviamente, me dicen, usted es poeta y ¿cómo serán sus fallos? Como de bonitos. No, mis fallos son súper prácticos, desde que era litigante, este señor tal cosa, cero adjetivación, cero retórica, tampoco en mi poesía existe, pero trato de ser muy práctico en mi lenguaje, muy concreto, y tratando de ser muy claro, que en la poesía uno inevitablemente puede caer en cierta oscuridad, digamos, de la complejidad de la metáfora, del uso del lenguaje. Pero es que uno viendo, por ejemplo, ahora que se hace el debate pues oral, la justicia oral, uno se da cuenta de cantidades de palabras que el abogado usa sin darse cuenta de la polisemia, de la cantidad de significados que puede tener. Y pasa como inadvertido, es como si esa palabra ya estuviera garantizada por un código de que tiene tal significado. Y eso me parece a mí todo raro. Yo digo, pero ¿por qué cree un abogado que está en lo cierto? Y en la oralidad es más patético porque es la fuerza, digamos, del gesto, de la palabra, del énfasis. Entonces, muchas veces uno escucha dos argumentaciones, una dicha tímidamente, de pronto, suavemente en el tono, y el otro es muy exaltado, muy retórico, muy adjetivante, y en público normal diría, el ganador es el que más vocifera. El que logre convencer al jurado. Sí, y en el caso de los jueces, el que logre convencer, perdón, de los abogados en litigio, el que logre convencer al juez. Claro. Pero por un panorama que le pinta, ¿o no? Sí. Es muchas veces apelando al corazón, y vuelvo a lo que dije ahora, apelando al sentimiento, al corazón. Me ha tocado ver abogados que dicen, si este fallo sale condenatorio, esta institución se acaba. Y realmente apelar como la emoción, hay que ser lo más estricto posible y no dejarse engañar por el lenguaje, que siempre es engañoso. No quien más vocifera ni más adjetivos usa, es el que más dice verdades. Muchas veces el otro silenciosa, tímidamente, está apuntando al corazón del problema jurídico. Bueno, y eso cuando está escribiendo acerca de los posibles fallos, tiene una idea, usted tiene a la persona, el acusado, su familia, etcétera, como meta. Cuando hace poesía, ¿en quién piensa? No, mis poemas son de la cotidianidad, de la vida, mientras uno va en el metro, mientras camina, es decir, en las pequeñas cosas, no es... Yo empecé a leer Confieso que he vivido de Neruda y dejé el libro a un lado inmediatamente porque sentí que ese señor se montaba como una tarima para escribir, pues. Entonces, no son las grandes cosas, ni el gran discurso, ni la patria, ni la muerte, ni la vida, es el pequeño gesto, es mucho desde la imagen que trabajo mis poemas. Entonces, estar como en la casa de ese momento,
el satori, como dicen los japoneses, de la iluminación y no perder como esa mirada sobre las cosas y tratar de tomar la nota y después hacer la elaboración, ya la carpintería del poema. El Premio Nacional de Poesía fue el segundo lugar aquí en la Universidad de Antioquia. Sí, en el año 83. 83, estaba en pleno estudio. El otro ya estaba graduado. Otra razón por la que me demoré haciendo la carrera, porque también estaba dedicado más a la literatura, de pronto a la poesía, mientras estaba en la universidad. Tuve el segundo puesto detrás de Jaime Jaramillo Escobar, el poeta nadaísta. Y el otro premio sí fue después ya graduado, fue en el año 90. En el año 90. Sí, con el Eduardo Cotelamos, organizado por la Gobernación de Norte de Santander. Eso. Ya estaba en mi ejercicio de abogado. Bueno, y usted habla ahora de su hija, y su hija le siguió los pasos. ¿Es abogada o es poeta? Es abogada y siguió la misma línea laboral y le gusta, le encanta. Desde que tenía 13 años quería ser abogada, quería ser fiscal. Yo creo que por las películas gringas más que todo, porque es como emocionante el fiscal que acusa. Finalmente se dedicó al derecho laboral, se graduó en eso, vive muy contenta con su trabajo. No es muy afín a la literatura, respeta mucho ese mundo. Y cuando me veía entrar con un amigo, lo primero que preguntaba, papi, ¿él también es poeta? Pues porque era como los amigos que me rodeaban. Pero no, en la literatura no es especialmente afecta a ella. Y en el mundo laboral, podríamos decir nuevamente, entonces, con el estilo poético, hay un estilo propio, hay un talante propio de gallo-izacismo. ¿Pero en lo jurídico? En lo jurídico. No. ¿O no? Realmente es muy difícil hacer un estilo. Cuando el volumen de trabajo es tal que uno produce, uno no puede ser, aunque quisiera ser muy literario en sus fallos, cuando está sacando 10 o más providencias semanales, entre tutelas y fallos ordinarios y actuaciones, no puedes hacer una pieza literaria en cada fallo. Y, por ejemplo, la Corte Constitucional tiene unas sentencias maravillosas, cuya lectura enriquece por su filosofía, por su profundidad. La Sala Penal de la Corte también tiene fallos. Son instancias y no tiene el volumen que tenemos en laboral, y digamos que laboral tampoco se presta tanto para ese tipo de vuelos, de disquisiciones. Hacer un estilo del derecho es muy difícil. Claro, sobre todo que tiene unos referentes del lenguaje muy directos. Claro. Bueno, usted ya que como se nos voló el tiempo aquí, ya logramos dejar por lo menos alguna idea clara acerca de esa combinación entre el derecho, la poesía y el estilo propio de Orlando Gallo Izaza. Orlando, muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias a usted. A los televidentes los invitamos entonces para que en la próxima ocasión escuchemos a otro de nuestros egresados y veamos cuáles son sus experiencias. Muchas gracias.